¿Qué tal, chavales? Vamos a seguir dándole caña a la construcción de este amplificador. Hoy vamos a explicar la segunda etapa del previo y vamos a explicar los controles de tono y de volumen, todos esos detallitos. Pero antes de eso, dos cositas. Lo primero, daros las gracias por el seguimiento que están teniendo esta serie de vídeos. Y lo segundo, por fin tenemos un patrocinador y ese patrocinador no es otro que retroamplis.com. Yo he querido que ese patrocinio no me lo gané yo. Yo pongo aquí que esto es contenido promocional, pero que sepáis que yo no me llevo un duro. No hago esto por dinero. Entonces, quiero que sepáis que ese beneficio va a redundar en vosotros. Porque retroamplis.com es una empresa española que pone a nuestra disposición el kit de este ampli a un precio inmejorable. Y además con componentes escogidos. En el kit viene todo lo necesario para ponerlo en funcionamiento. Pero es que no contento con eso, ahora que ha pasado el Black Friday y el magnífico lunes, nos da un cupón de descuento, de forma que si al hacer el pedido antes del 31 de diciembre escribís Despelotier-5E3, tendréis un descuento adicional de 25 euros, que viene cojonudo. Y entonces ya el precio, que era ya sin competencia, se convierte en inmejorable. Eso se lo agradecemos desde aquí a los amigos de RetroAmpli. Ya sabéis, antes del 31 de diciembre tenéis todo un mes para comprar el kit, el que quiera apuntarse el tanto, con ese cupón de descuento de 25 euros. Y no olvidaros que al final de este vídeo nosotros intentaremos contestar esas dudas que me habéis ido dejando escritas en la caja de comentarios de los vídeos anteriores. Bueno, antes de eso nos ponemos con el ampli y vemos hoy la segunda etapa de amplificación y cómo funcionan esas peculiaridades que tiene este amplificador en el circuito de tono y cómo interactúan los potenciómetros de volumen de uno y otro canal. Veréis qué curioso. Amiguetes, vamos a seguir con el estudio pormenorizado de nuestro esquema. No quiero entrar en mucha profundidad técnica, pero sí en las curiosidades y en las cosas que hacen a este amplificador especial. Por lo pronto, si nos fijamos, mirad, previo brillante, previo normal. Hasta aquí son exactamente iguales. ¿Dónde estriba la diferencia? Amiguetes, mirad, esto sigue siendo la primera válvula. Hasta ahí es la parte que tenemos estudiada. En definitiva, ¿en qué se diferencia un previo de otro si son exactamente iguales? Pues fijaros, se diferencian única y exclusivamente en este condensador. Este condensador le llaman el condensador de brillo y da ciertas particularidades. Pero no solo este condensador da ciertas particularidades, sino que todo el control de volumen y de tono es lo que hacen a este amplificador especial. Bueno, ¿y qué hace ese condensador para que el funcionamiento sea distinto? Si veis, está conectado, por un lado, a la salida del previo brillante, a la salida de la primera etapa de amplificación del previo. Detrás del condensador de desacoplo C3 nos encontramos esta derivación a C4. Si miramos la salida del previo normal, aquí debería estar esa derivación y no está. Eso provoca que determinadas frecuencias agudas pasen por el control de tono y lleguen directamente a la entrada. Se salta este potenciómetro, de forma que si yo bajo el volumen, determinadas frecuencias agudas seguirán pasando por aquí y llegarán a la siguiente etapa de amplificación. Bien, pero eso no lo hace tan especial, simplemente hace que el previo brillante sea
algo más agudo que el previo normal, simplemente por ese condensador. Cosas curiosas. Fijaros que esa diferencia la vamos a disipar ahora mismo. Si yo pongo el volumen del canal brillante al máximo, todo el sonido, todas las frecuencias vendrán por aquí. Por tanto, me da igual la frecuencia que sea capaz de filtrar este. Da lo mismo, ya tengo el camino franco para todas las frecuencias. Por tanto, C4 deja de tener sentido. Cuando yo pongo a tope el volumen del canal brillante, es exactamente igual que el canal normal. Pero ya veremos que los dos canales funcionan distintos. Es exactamente igual con lo que respecta a este condensador, que deja de funcionar, deja de tener sentido. Pero funcionan distintos. Funcionan distintos y lo vamos a ver, porque mira, una de las cosas chulas de este amplificador es la interacción que hay entre los dos previos, que incluso cuando tenemos uno funcionando, si tocamos el volumen del segundo, nos afecta. Hay una influencia cruzada entre los volúmenes, de forma que, por ejemplo, ahora nos imaginamos que estamos usando el canal normal. Entramos por aquí, pasamos el potenciómetro de volumen y llegamos a la reja de la segunda válvula, a la segunda etapa de amplificación del previo, que es común para ambos previos. Aquí derivamos al control de tono. Y ustedes me diréis, pues bueno, Frasco, aquí está todavía el C4 el brillante. No, pero el brillante, fijaros, el brillante, si analizamos el brillante tiene esta punta conectada a este punto y este otro extremo vuelve a estar conectado a este punto. Por tanto, si un componente tiene los dos extremos conectados en el mismo punto, no funciona. O sea, queda anulado, no tiene interacción ninguna, por ahí no circula nada. Por eso decimos que para el canal normal esto deja de existir, porque tiene sus dos extremos unidos al mismo punto. Pero hay un caso en el que C4 no se anula, que es en el caso en el que yo, entrando por el canal normal, me dé por poner al mínimo el potenciómetro de volumen del canal brillante. Es decir, estamos utilizando el canal normal y hemos bajado al mínimo el potenciómetro de volumen. Entonces, este extremo de aquí está unido a masa. ¿Por qué? Porque el potenciómetro de volumen está unido a masa. Quiere decir que este potenciómetro ya no tiene solo este condensador, sino que este condensador entra en funcionamiento. Entonces me di cuenta que cuando yo estoy utilizando el canal normal, a poco que tenga el tono fijo en cualquier punto, el control de volumen del canal brillante, del que no está en uso, se convierte en una especie de tono. ¿Por qué? Porque me está diciendo cuánta frecuencia aguda tiro a masa. Este me dice cuánto grave tiro a masa y este me dice cuánta frecuencia aguda tiro a masa. Hay una funcionalidad en el canal normal que no la tiene el brillante, porque con el brillante ocurre otra cosa. Bien, ahora volvemos al caso en el que estamos usando el canal brillante. Cuando estamos usando el canal brillante, además de que entra en juego este condensador que no entra en el canal normal, fijaros qué ocurre con este potenciómetro. Este potenciómetro está cambiando la polaridad de la reja. Cuando uso el canal brillante, el potenciómetro de volumen
del canal normal funciona como una ganancia. El efecto es sutil, pero a medida que yo bajo el volumen del canal normal cuando uso el canal brillante, ese pote de volumen se me está comportando como un potenciómetro de ganancia. Aumenta la ganancia a medida que lo bajo. Por tanto, si yo quiero tener un margen más de techo limpio, si uso el canal brillante, solo tengo que subir un poco el volumen del canal normal. Y esto es una aberración. ¿Por qué? Porque es un fallo de diseño, no debería influir uno en otro. Y sin embargo, son estos fallos los que hacen ese tono único de este amplificador. Bien, ahora vamos a estudiar una parte que no estudiamos la otra vez, que es esta parte de aquí. Es muy sencillita, es la única parte técnica que vamos a ver del esquema hoy. Hemos cambiado de válvula. Así como en la otra válvula, cada triodo formaba parte de un previo y lo que compartíamos era la válvula, que era común para ambos previos. Aquí tenemos el primer triodo de la segunda válvula, de la 12AX7. Y este triodo es común para los dos previos. Aquí los dos previos se unen en los controles de volumen y mandan la señal a este único triodo los dos previos. Por tanto, esto ya forma parte de ambos previos. Ya se han unificado la señal. Aquí ya no hablamos de dos previos. Aquí ya todo es común para ambos previos. Quiero que os fijéis primero en el valor del condensador de desacoplo. Fijaros que es menor al condensador de desacoplo que tenía la primera etapa de amplificación de los previos. Esto es buscando reducir un poco los graves. Este amplificador tiene el problema de que el valor tan alto de este condensador de desacoplo unido con los valores tan altos del condensador de bypass provoca un aumento de los graves. Hay que pensar en la época en la que los altavoces eran chillones, las guitarras, las pastillas eran chillonas y ruidosas y todo era muy agudo. Entonces se agradecía que un ampli fuera bronco y que fuera grave. El problema es que amplificar tanta frecuencia grave demanda mucho a la fuente de alimentación, que esta fuente de alimentación también va justita, y entonces eso provocaba que comprimiese un poquito el sonido a la salida. Pero no quiero entrar en esa profundidad, ¿no? Pero veis este condensador que tiene un valor un poquito más bajo. Eso es un poquito para controlar un poquito las frecuencias graves. Bien, pero quiero que os fijáis en esto. ¿Os acordáis que hablamos de esta R9 que era de 820 y que era común para los dos triodos y demás? ¿Qué dijimos? ¿Os acordáis que aquí dijimos que si esta resistencia, en vez de ser compartida, la pusiéramos individual para cada triodo, sería el doble? Claro, sería el doble para que pasase para cada uno la mitad de la corriente. Aquí ahora mismo es la mitad de resistencia porque tiene que pasar el doble de la corriente. Pues bien, aquí tenemos un triodo, un solo triodo, al que le tiene que llegar esa mitad de la corriente. ¿Qué han hecho con esta resistencia? Si os fijáis, es aproximadamente el doble de R9. Simplemente esto. No quiero alargarme más en que creo que ya he hablado mucho, pero ya sabéis que hablo mucho porque me emociona, porque me gusta y porque disfruto viendo estas cosas. Vamos a soldar. Cosa importantísima, antes de ponernos a soldar cualquier componente que previamente tenga que ser fijado al chasis, lo mejor es comprobar que los taladros y las perforaciones son del tamaño adecuado y que están además ubicados en los lugares correctos.
No sería la primera vez que hay que desmontar un ampli, porque tenemos que condicionar algún taladro o alguna abertura. Vamos a instalar esas resistencias de 1 mega que nos dejamos atrás en el esquema, porque dijimos que no irían soldadas en la PCB, sino que iban a ser soldadas de forma aérea. Pues estas son las que están en los jacks de entrada. Y vamos a respetar la configuración de los cables y los puentes de estos jacks, que además tenemos que tener en cuenta que va a ser igual para los dos previos. Vamos a repetir las mismas operaciones en el primer par que en el segundo. Lo mismo ocurre con los controles de volumen y de tono. Todo se va a hacer punto a punto y con cableado aéreo. Pero antes de eso, vamos a implementar un bus de masa para unir las 3 carcasas de los potes. Esto que sepáis que no viene en el esquema, no viene en ningún sitio. Pero yo lo he visto que se repite en muchos amplis, así que no creo que sea perjudicial. Y si es bueno, pues lo ponemos. Yo creo que simplemente es para reducir ruido. Es una operación que hay que hacerla con el soldador bien caliente. Aquí nos pide una exigencia en temperatura. Pero ya veis que yo no utilizo otro, utilizo el mismo de siempre. Montamos el condensador C4, el condensador de brillo. Ese que contábamos que era la diferencia entre el previo brillante y el normal. Pues ahora resulta que no va soldado en la placa, sino que va soldado aquí. El otro condensador C5 lo soldaremos cuando tengamos la placa dentro del chasis. Pues se suelda en un lado a la placa y por el otro lado se suelda al pote. Así que lo dejaremos para más adelante. Lo que sí vamos a hacer ahora es cablear los puentes entre uno y otro potenciómetro. Y daremos ya esto por acabado. ¿No habíamos hablado de la importancia de comprobar la idoneidad y la ubicación correcta de cada taladro? Pues aquí tenemos un ejemplo práctico. Se ve que la marca Hammond ha cambiado el tamaño de este modelo de transformador y ahora ya el agujero no coincide. Vamos a marcarlo cuidadosamente para que no se nos resbale la broca. Ahora algo de paciencia. Lubricamos con aceite para refrigerar y no quemar esta broca que es nueva. Es nueva porque este acero es duro. Así que paciencia, sin apretar y dejando que trabaje, conseguimos hacer el agujero. Ya puestos otra vez con el montaje en la placa, estos componentes corresponden a la resistencia de cátodo y al condensador de bypass de la segunda etapa del previo. Esto ya es la válvula 12AX7. Son R10 y C6. A mí me gusta ser curiosito, que todo luzca ordenadito y todo bien rectito y muchos masitos.
Así no sonará mejor, pero lo que es seguro es que habremos disfrutado del montaje. Hago lo propio con el condensador de desacoplo, con tranquilidad y procurando que la leyenda impresa con su valor quede visible una vez que todo esté soldado. Ya lo digo, no va a sonar mejor, pero vamos a disfrutar del proceso. Y en caso de que haya una avería, el que venga detrás me lo agradecerá, seguro que sí, seguro que el técnico que venga detrás dirá, coño, pues, al menos sé cuál es esto. La resistencia de carga de este triodo vuelve a ser de 100 kΩ y será a través de la cual alimentaremos el ánodo con casi 300 voltios. No es broma cuando decimos que es peligroso manipular estos aparatos, sobre todo sin algo de precaución y sin tener conciencia de los riesgos. Aquí irán cerca de 300 voltios para alimentar este triodo. Mira, el tiempo efectivo que se ha consumido en montar es este. No quiero hacer el cálculo de lo invertido en editar estos vídeos, porque seguro que paso de la treintena. Bien, pues vamos a intentar resolver las dudas que me habéis ido dejando escritas. Al principio he agrupado unas cuantas de preguntas que van todos sobre la PCB. La PCB es el circuito impreso, es la placa donde soldamos los componentes. Entonces hay mucha gente que ha tenido dudas sobre la placa. ¿Cómo has hecho tu placa PCB y qué tiene de especial? Mira, yo la placa la he comprado hecha, la he comprado en Alemania. ¿Qué tiene de especial? De especial no tiene nada. Yo podría haber comprado la placa típica de torretas o la placa típica de ojales que venden en todos sitios, o incluso habérmela fabricado. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es seguir escrupulosamente la estructura del amplificador original de Fender, que la disposición de los componentes sea similar. Si lo hacemos así no tiene pérdida. ¿Qué tiene de especial? Mirad, yo he escogido esta placa por motivos puramente didácticos, porque aunque va a llevar todo el cableado aéreo, os ahorro que veáis los cables que unen unos componentes con otros, de forma que veréis los cables que vienen del transformador, los cables que van a los potenciómetros, los cables que van a las válvulas, todo eso sigue respetándose y seguiremos viéndolo. ¿Cuáles son los cables que nos hemos ahorrado? Los cables que cruzan la placa, que unen C3 con C5, que unen la resistencia 1 con la resistencia 2, igual que resistencias que están soldadas en la placa, que están así unidas, pues en vez de unir esta resistencia con la otra con un cable, pues eso es una pista de estaño y cobre que hay dentro de la placa. Y nos ahorramos, porque visualmente nos interesa que quede más despejado el esquema, que quede más despejado el circuito, porque es un circuito para mostrarlo. Pero simplemente está sustituyendo a 6 o 7 cables. No es una PCB al uso, no es una placa impresa. Y eso es lo único que tiene de especial y que originalmente a mí me hubiera gustado no hacerlo así, sino hacerlo con cable. Pero considero que para este caso que estoy mostrando el proyecto, queda más claro si esos cables no están por medio tapando componentes, ni hay cables ocultos debajo de la placa. Entonces, simplemente por eso he escogido esta placa. Hay alguien que me pregunta que si es mejor montarlo con placa base o punto a punto. Punto a punto es cableado aéreo, esto es cableado aéreo. Y la placa base que utilizo nada más que sustituye a 7 o 8 cables, no sustituye más, no es un circuito impreso donde yo voy a poner los zócalos de las válvulas y demás. ¿Por qué? Porque aquí las placas base al uso, los circuitos impresos, se producen capacitancias, se producen interacciones por inducción
entre inducción electromagnética entre una pista y otra porque están muy cerca, y como aquí trabajamos con altas tensiones, eso se traduce en ruido. Entonces dicen que siempre es mejor el punto a punto que la PCB, pero eso es la teoría. Del mismo modo, dicen que si tú ordenas los cables y los pones paralelos y los pones rectitos, eso es peor porque da pie a que exista inducción entre un cable y otro, y de forma que mejor que se crucen en ángulos rectos a que estén paralelos. Bueno, de esto hay teoría para dar y para regalar. Y la última pregunta que me hacen con respecto a las PCB es: ¿se puede montar este proyecto sin PCB? Tranquilamente. Si tú tienes regletas donde puedas sujetar los componentes para que no estén tocando el chasis, lo podrías hacer sin problema. Es menos claro, te tienes que complicar más la vida, o pones el número de regletas suficiente como para clonar la posición original. Pero si vas a clonar la posición original, no hagas entonces un punto a punto sin PCB. Te compras una PCB con torreta y queda todo más clarito y más fijo. No tendría ninguna ventaja. Ahora, si tú lo quieres hacer soldando el componente que une de aquí a aquí y dejarlo, se podría hacer sin problema. Otra pregunta, que no es una pregunta como tal, me piden que haga hincapié en los peligros de este montaje. Quiero que sepáis que este montaje hay partes en las que tenemos 600 voltios, porque tenemos de punta a punta en el transformador de salida es 300. Entonces tenemos unas grandes tensiones, es alta tensión, muy peligroso. Por eso, entre otras cosas, no solo por la complejidad o por la necesidad de tener alguna destreza, este proyecto no es ideal para principiantes, porque trabajamos con altas tensiones. Cuidado si os apuntáis al proyecto con esto. No quiero ser responsable de los perjuicios que cada uno se pueda ocasionar a sí mismo. Así que siempre con mucho cuidado. Otra pregunta, que esta no tiene nada que ver con este amplificador en concreto, pero sí con otros amplificadores. Me dicen que este amplificador no lleva unos condensadores especiales que tienen 3 polos, que son condensadores encapsulados, que normalmente van fuera del chasis como si fueran válvulas y demás. ¿Qué ventajas tienen esos condensadores con respecto a los condensadores tradicionales, a los simples? Pues simplemente la diferencia es que el condensador de 3 polos en realidad son 2 condensadores juntos. Entonces lo que ahorra es espacio, porque lo puedes poner fuera del chasis y ya no está ocupando un espacio dentro, lo estaría ocupando fuera. Pero yo creo que si estoy confundido, que alguien me corrija. Yo creo que no aporta ninguna ventaja, simplemente son 2 condensadores en uno. Y tiene 3 polos porque uno es común y otro es el positivo, y el positivo, creo que sí, los positivos, el negativo es común y el positivo es para cada uno, de forma que puedes comprar uno de 22 con uno de 10, uno de 22 con uno de 5, o de 4.7, son 2 condensadores juntos, simplemente esa es la diferencia. ¿Dónde obtener un diagrama fiable? Mira, diagrama fiable lo puedes encontrar en internet en 1000 sitios, pero yo os he dejado un enlace donde están los diagramas, el esquema que yo estoy siguiendo, y es el esquema original, es un clon del esquema original. Entonces, esquema fiable en audiocosas.es, os dejo ahí abajo el enlace. ¿Por qué Fender puso entradas de distintas impedancias y qué efecto tendría enchufar la misma guitarra en las distintas entradas? Bien, eso lo hablamos en el vídeo anterior. ¿Por qué los puso Fender? No lo sé. Imagino que porque hay una necesidad real de enchufar cosas a baja impedancia y a cosas a alta impedancia. Ya pueden ser micros, porque un micrófono para armónica, y eso, que este amplificador no se lleva muy bien con las armónicas, porque es muy grave. Pero un micrófono para cantar y por lo mismo necesitaba que no saturase, y se le pone una de menor ganancia. Imagino que por eso. Efectos lo contamos. En teoría es una bajada de 6 decibelios en el volumen, de enchufarlo en el de alta al de baja. Pierde 6 decibelios. En teoría eso.
Al menos eso es lo que he encontrado yo en la documentación. Otra puntualización que me hacen es que preste mayor atención a la forma de hablar que tengo. Porque mezclo conceptos al hablar. Y eso pasa en el lenguaje coloquial. En un lenguaje coloquial hay corriente, hay tensión, hay electricidad, es sinónimo de electricidad, la corriente, la tensión, el voltaje, y lo usamos muy a la ligera. Aquí he dicho yo, pasan tanto el voltio, y me han dicho, no, los voltios no pasan. Lo que pasarán serán los electrones. Ahí hay una diferencia de potencial de tantos voltios. Tienes razón, pero me confundiré y me seguiré confundiendo, porque yo estoy utilizando no lenguaje técnico, sino el lenguaje coloquial. Procuraré evitarlo. Procuraré no llamarle corriente eléctrica a lo que es tensión eléctrica y no llamarle voltios al electrón. Y lo intentaré, ¿vale? Pero se me escapará. Pero yo voy a poner el empeño en no cometer esa aberración lingüística que para alguien que entienda, este tío está diciendo tonterías, seguramente. Pido perdón desde ya. Dice, si este no es un proyecto para principiantes, ¿por qué no recomiendas algún proyecto para principiantes? Mira, proyectos para principiantes hay muchos. El más simple podría ser el Black Ice, ¿eh? que es un overdrive pasivo que no necesita ni pila, ni alimentación, ni nada. Son una serie de diodos dispuestos de una forma especial, y algunos llevan hasta un condensador. Ese sería un proyecto ideal para principiantes. Una caja AB o ABY, que simplemente es meto una guitarra y la puedo enchufar a dos amplis y decir, pues ahora que suenen este y ahora que suenen. Una caja AB. Ese AB Box podría ser un proyecto para principiantes. Podría ser un proyecto para principiantes algún Buster sencillito. Hay mil. Empezar por un pedalito, y de ahí ir aumentando una vez que nosotros dominemos los esquemas. ¿Cuál en concreto? No te digo ninguno en concreto, pero que sepas que a poco que busques hay millón de proyectos para principiantes en internet. Otra pregunta técnica. ¿Se podría sustituir la resistencia de freno, la que hay a la entrada de la rejilla? ¿Se podría sustituir la resistencia de freno por un potenciómetro para regular la ganancia? Para eso ya tenemos el volumen, que básicamente es algo que modifica la resistencia, que hace de resistencia de freno, y lo hace entre la primera etapa de amplificación y la segunda etapa de amplificación. ¿Es un control de ganancia? No, es un control de volumen. La ganancia es otra cosa. Bueno, no quiero entrar en mucha profundidad, pero no es lo mismo. Alguien me pregunta, ¿qué función tiene el condensador común? El condensador común, yo creo que se está refiriendo al condensador compartido entre el primer previo y el segundo previo, no al condensador común y corriente. Un condensador común y corriente, si te refieres a eso, tiene la función de acumular energía, que nosotros en sonido además lo aprovechamos como filtro de frecuencias. Si te refieres al condensador ese de 22 UF que está en la polarización de los dos triodos y que es común a la polarización de los dos triodos, mira, ese fija las frecuencias que va a amplificar. Por un lado fija las frecuencias, ese puede dar carácter tonal, y por otro lado estabiliza la corriente que pasa a través de la válvula, que no solo ante una mayor demanda, ante un incremento de demanda, eso hace que se estabilice. Tampoco sabría explicártelo demasiado bien, porque soy cortito en esos, no tengo suficientes conocimientos, pero por ahí van los tiros. Y la última pregunta que vamos a responder hoy, la última que tengo aquí anotada, es que ha visto en este ampli y en otro que hay algunos cables que van trenzados entre ellos, que van como enrollados uno a otro, que si eso es una cuestión estética, es por costumbre. No, normalmente los cables que van trenzados es porque llevan corriente alterna, de alta, no estamos hablando de sonido.
sino están llevando corriente alterna. Por ejemplo, los que alimentan los filamentos de la válvula no van en corriente continua, sino que están llevando corriente alterna. Eso puede inducir ruido. El hecho de trenzarlos es para minimizar ese efecto, para que no vayan metiendo ruido e interferencias a otras partes, que no creen parásitos. Por eso se trenza, porque minimiza. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que lleva corriente alterna, por ejemplo, el cable que viene del enchufe, lo trenzamos, el cable que va al pilotito que se enciende el on, el off, eso que también se alimenta con corriente alterna, también llevará un cable trenzado. Los cables que van a los filamentos, que ya lo hemos dicho, irán trenzados. Y antes de terminar, agradecer a retroamplis.com la oportunidad que nos brinda de comprar este kit sin tener que preocuparnos y marearnos de encontrar un componente por cada lado. Y no solo eso, sino ofrecernos la posibilidad de que si lo compramos antes del 31 de diciembre, tenés ese jugoso descuento simplemente poniendo Despelotier 5E3. Y tendremos una rebaja de 25 euros de la LA. Chavales, ya lo sabéis, si os ha gustado darle al like, suscribiros y contárselo a vuestros amigos. Adiós, nos vemos en el próximo.